¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Vamos a conversar con Nelsa Cardoso, académica, internacionalista, especialista en temas internacionales. Vamos a evaluar el marco venezolano internacional y algunos temas internacionales conexos a nuestros intereses como nación. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida. Gracias, encantada de estar por aquí. Igual, vale, muy contentos de que nos estés acompañando. Preguntarte en primer lugar, bueno, la victoria de López Obrador, ¿cómo la interpretas? ¿Cuál puede ser su papel frente a la crisis venezolana? Es un tema. Y bueno, esta propensión un poco venezolanocéntrica a estar dando consejos a la región a partir de que todo el hombre de izquierda que llegue terminará siendo Chávez, convocará una constituyente, se va a quedar 20 años, esa distorsión que, porque bueno, es decir, ignorar que López Obrador quizás pues obedece a circunstancias mexicanas que quizás merezcan un análisis. Claro, yo creo que el punto de partida tiene que ser ese. ¿Por qué López Obrador a la tercera logra llegar al poder en México, ¿no? Y la explicación está en las realidades mexicanas, en el desempeño de los gobiernos mexicanos. En el descrédito de los partidos tradicionales. En el descrédito de los partidos Sí. tradicionales, el tema de la violencia incontrolada, el tema de la corrupción generalizada. Sí, hay una zona y el fallidas. desgaste, y hay un desgaste grandísimo, ¿no? Yo no diría solo de la credibilidad en los partidos tradicionales, sino también debilitamiento del Estado en ciertas regiones, ¿no? Sí, la campaña fue peculiarmente violenta, ¿no? Estamos hablando de de 100 y pico de personas. 130 y tantos. Estaba leyendo el libro de Moisés Naín que comentaba que los Zetas, bueno, que es un cuerpo delincuente organizado, temible, o lo fue, pues, pero que en parte era el cartel mexicano comprando fuerzas de seguridad en México. O sea, que hay una fuga, una ruptura, sectores fallidos en la sociedad mexicana, como aquí también, pero llama la atención por la magnitud, ¿no? Es de una magnitud notable, yo creo que esa es una realidad que hay que reconocer y entender porque López Obrador gana con el margen que ganó, además. Y gana también el Congreso. Eso hay que, para empezar, comprenderlo, ¿no? Sí. Y una ¿Tú vez veías a López Obrador vulnerando el entorno actual, convocando una constituyente, queriendo perpetuarse, o va a estar limitado por los pactos republicanos clásicos? Yo creo que México no es Venezuela. Hay un excelente trabajo de Alberto Barrera, otro de Gisela Cossack, que hicieron análisis previos a las elecciones sobre la realidad mexicana. Uno no puede extrapolar la situación venezolana a México en absoluto. México es un país, yo creo que la mejor síntesis, por extraña que parezca, es que es un país bastante más complejo, bastante más difícil de gobernar. Sí. El reto que tiene López Obrador la impronta del PRI en la vida, más allá de su debilidad actual, pues claro, y la impronta del PRI en él, por cierto. Hay unos intereses creados en la sociedad mexicana, un poderío empresarial, una zona que no va a poder vulnerar tan fácil López Obrador como algo. Hay unas fortalezas económicas muy grandes en México, hay unas necesidades internacionales importantes de cuidar ciertas relaciones, de modo que yo creo que es absolutamente equivocado y además inconveniente. Inconveniente ponerse en el plan de demonizar a López Obrador. No, de creer que cualquier planteamiento de izquierda es necesariamente guerrillero, de la FARC. Pues no tiene por qué serlo. La verdad es que no. Y en el caso de la sociedad mexicana no creo que así sea, ni mucho menos. Sí. Por mucho que López Obrador tenga cosas que, más allá de que no le parezcan discutibles. Y por mucho el discurso electoral y la parte estridente de la elección, bueno, hay que escuchar el discurso de él. ¿Cómo ves a López Obrador con Venezuela? Mira, respecto a Maduro. Creo que muy cauteloso. Si se tomó el trabajo de diferenciarse de Chávez, nos podemos imaginar la dificultad que va a tener para identificarse con algo como el gobierno venezolano y cargar con esa raya, ese bacalao, ¿no? Cargar con ese lastre enorme que es el desastre venezolano. Yo no veo la menor posibilidad. Ahora, lo otro es, por ejemplo, llevándolo a un punto específico, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿qué hacer con eso? México está muy comprometido allí. Y escuchamos al que ya no va a ser canciller, pero que parecía más radical que el recién designado por López Obrador, decir que en el Grupo de Lima ellos dirían en diciembre qué hacer, pero que en principio la actitud de México no era romper, que probablemente podían asumir una actitud más mediadora. Un poco más. Yo creo que lo que va a hacer México probablemente es lo que hace Uruguay. Y lo que ha hecho Uruguay quizás... un poco tibia, a veces sí, a veces no. Y haciendo llamados como el Papa, pues al entendimiento, pero más nada. Podría ser eso o podría ser más hacia la actitud de República Dominicana.
una actitud más activa de mediar y de buscar algún protagonismo regional en ese sentido. Siento que los mexicanos están un poco decepcionados de Venezuela y se han venido un poco para acá, ¿no? Como en contra. Ya, bueno, sí, el canciller, el canciller de los dominicanos, los dominicanos sí, se desencantaron de la falta de compromiso del gobierno venezolano con una apuesta de mediación y de llamado a diálogo en la que participó tan activamente República Dominicana y se sintieron, pues, yo diría que traicionados, ¿no? Entonces, exacto. Por otra parte, Duque, además de ser un actor, importante. va a dar mucha noticia ese señor. Y al lado de Santos se ve un radical, o sea, Santos se ve moderado al lado de él. ¿Qué papel puede jugar Duque respecto a Maduro? O sea, sí, ahí las cosas llegan a un asunto un poco polarizado de verdad, pues, ¿no? Bastante polarizado y sin embargo yo creo que allí también hacemos mal en apresurarnos en expectativas, ¿no? Yo pienso que para Duque hay un problema fundamental que es el tema de hacer gobernables los acuerdos de paz, hacer que funcionen. Y parte del tema de que funcionen los acuerdos de paz pasa por la solución del problema en la frontera venezolana. Porque ese es un tema grave, ya no solo el de las migraciones, sino todo el tema, no solo el de la migración forzosa, que es un problemón para Colombia, sí, y lo van a tener que seguir atendiendo. No creo que de manera distinta a lo que han hecho hasta ahora, pero sí el tema de la guerrilla que va y viene, el tema, ahí hay una cantidad de temas conexos. Pero digamos, es previsible figurarse que Duque va a endurecer la postura de Colombia frente a Maduro. Yo estoy segura de que sí, así va a ser, la va a endurecer. Porque es que incluso Uribe con Venezuela no se quiso pelear hasta que de pronto Chávez se molestó con él, por el tema interno. O sea, Uribe hizo un gran esfuerzo por mantener la normalidad con Chávez. Por el proceso interno de la guerra en Colombia. Pero, o sea, Uribe no andaba reclamándole a Chávez, el dictador Chávez siempre como muy callado, y Chávez diciéndole cosas y él obrando en silencio, un poco. Hasta que Chávez empezó a sabotearle su proceso interno, primero el de la guerra y en el caso de Santos el tema de conseguir la paz a toda costa, que significó hacerse el mejor amigo de Maduro, ¿no? Por un rato. Pero yo creo que allí en Colombia todo sigue pasando y mucho, incluso durante la presidencia de Duque, por proteger el proceso de paz. Que en este caso lo que significa es depende de cómo interpretes a Venezuela. Si Venezuela te está echando a perder el proceso de paz y hay que resolver el problema, o si mejor dejas eso allá para que no te echen a perder el proceso de paz. Serían las dos maneras de... Serían las dos maneras, ver hasta qué punto se puede hacer una verdadera coalición internacional, regional, que contribuya a resolver la crisis venezolana de fondo, o encontrar fórmulas para coexistir con ella, que luce muy difícil, la verdad. Ciertamente una decisión de una complejidad, y además no es fácil analizarlo en público por lo ya sabido, pues, por el entorno noticioso que tenemos, pero la verdad es que tenemos un presidente en los Estados Unidos no solo bien extravagante, sino bien de derecha, y a un dirigente, o sea, está en la zona más conservadora de la política colombiana en muchos aspectos. De modo que, y el gobierno de Maduro está, pues bueno, Venezuela hundida y él muy, muy débil, muy acorralado. O sea, es una cosa que, si la comparamos como eran las cosas antes, es increíble. Es decir, como estamos como en el paroxismo de la situación de la crisis binacional, el problema de Maduro, o sea, la posibilidad de que Maduro en una de esas desde fuera se active algo que le fuerza a negociar. Sí, ahí hay varias maneras de ver el asunto. La primera, sí, la que más llama la atención es esta evidente coincidencia de posiciones entre el nuevo gobierno de Colombia. Ya con Santos era así, ahora mucho más, evidentemente por las reacciones, visitas, declaraciones que ha hecho Duque. Hay una relación muy, muy cercana con el gobierno de Estados Unidos. Y eso despierta muchos temores. Ahora, yo tiendo más a pensar esto en otros términos, en los términos de la necesidad de una verdadera coalición regional para trabajar el tema de la crisis venezolana a fondo, ¿no? Y trabajar en la crisis a fondo supone sostener las posiciones que tienen los gobiernos de la región, ser coherentes con las declaraciones del Grupo de Lima, por ejemplo, va a ser muy importante. Y la clave en realidad está dentro, que todas esas acciones internacionales encuentren en Venezuela dos cosas. Una, un engranaje con una estrategia democrática de cambio. Eso está difícil en este momento, todos lo sabemos. Y el otro tema es un debilitamiento del gobierno, ¿no? Y la posibilidad de que se abra allí una brecha, una ruptura importante, pero... Un desacuerdo. Un desacuerdo algo mayor. Que provoque que abra juego, digamos.
que abre el juego a otras cosas, ¿no? Exacto. Y yo pienso que eso sigue siendo la clave, sea cual sea el escenario loco, porque es que extremo lo que sí uno se parece, invente. sí, es que la inflación puede llegar a más de 100.000%, Hay que ver más de 100.000%, un país que parecía vacunado con la hiperinflación. Y por otra parte, más allá de lo que diga el gobierno, los chavistas en general, la comunidad internacional va a seguir apretando, es la impresión que da, o sea, que esto va a seguir progresando. Entonces va a llegar un momento donde, claro, lo interesante sería que los sectores más importantes de la sociedad señalaran un camino. Esa es la clave de lo que llaman los teóricos de los Iglesia. temas de las sanciones, el engranaje de la presión de afuera con la estrategia adentro. Y esa estrategia adentro tiene que ser una estrategia constructiva. Y ya te digo, sea cual sea el escenario loco que cualquiera se puede imaginar, eso es necesario, ese engranaje adentro, tenerlo bien armadito. Sí, así es como yo creo que hay que mirar todas estas opciones de escenarios catastróficos. Es necesario armar ese engranaje y eso desde afuera hay mucha presión para que se haga. Es otra de las presiones internacionales, no solo a través de sanciones, sino a través de mensajes a los sectores. Claro, porque las sanciones han venido siempre como con la seña de esto se puede revisar si hay un cambio de postura. Es que las sanciones no son sentencias, siempre digo eso. Una sobre todo los europeos no los ven mucho en ese plan, como condicionando. Y lo dicen las normas europeas de sanciones. Las sanciones son reversibles. Claro. El propósito de las sanciones es que haya un cambio de conducta. Provocar enmiendas. Y ahí llegaríamos a una discusión que el chavismo quiere evadir, pero que es el fondo de la discusión, que es las realidades electorales creadas en este momento no tienen consistencia, no tienen consistencia política, son producto de un fraude público. Es hora de hacer otras. Así es. Y esa es la presión internacional más fuerte, la de buscar un arreglo que de verdad refleje en el gobierno lo que es la voluntad. La presión migratoria venezolana, que es tan brutal, a veces hasta sorprende, la cantidad de venezolanos, parias de América Latina en este momento, huyendo del caos, de la crisis, del colapso del Estado. Eso tiene que estar activando en estas naciones también una sensación de, bueno, pero ¿hasta cuándo? Si esto no puede ser, pues que además nadie está provocando esa salida es producto del... Así es. Y ese es el gran movilizador actual de la comunidad internacional, porque al fin y al cabo el tema de la inmigración, de las migraciones forzosas, ¿no? De las personas que son prácticamente expulsadas del país, ¿no? A esta tasa altísima, en condiciones verdaderamente precarias. Eso es lo que ha movilizado a la comunidad internacional y eso es lo que ha puesto a reflexionar, bueno, ¿hasta dónde es contenible la crisis venezolana sin un cambio de fondo? No lo es. La crisis venezolana no hay tal manera como que Venezuela se quede con su lío y nosotros seguimos como siempre en nuestras vidas normales. Eso ya no es posible. Es necesario un cambio en la situación interna venezolana y de allí la previsión de que continuarán las sanciones y continuará también la presión y la persuasión tanto sobre el gobierno como sobre los sectores que deben configurar ese engranaje, esa alternativa estratégica. Porque además, más allá de lo que del gusto de Nicolás Maduro o de Diosdado Cabello o de los jerarcas chavistas, que a veces reaccionan ante la realidad irritados, entonces yo me relampagué por la buena o por la mala, como que si con eso van a... La marcha de los hechos tiene una dinámica que ya ha estado señalada, que es decir, que tiene ya, no solo fue anunciada hace muchos años, sino que ya tiene gestándose unos 3 o 4. Es decir, que el gobierno perdió el control de la situación económica, sobre todo la situación económica del país. La emigración forzosa de venezolanos es la mejor y más cruda y dura evidencia de que eso es así. Y eso yo diría que ha sido el disparador de las reacciones más sostenidas últimamente, porque en la migración forzosa se resume el desastre venezolano, la pérdida de control de la situación económica por un gobierno que no quiere cambiar de rumbo, pero también otro tema, ¿sabes? La violación de derechos humanos básicos. El no encontrar soluciones a temas de salud, el no encontrar la solución básica a la alimentación diaria, a las necesidades más elementales y a los derechos fundamentales. Eso también de algún modo está resumido en este fenómeno de la migración forzosa. Exacto, ¿no? Es como la prueba natural del fracaso de un proyecto político. De un proyecto político y de la destrucción del Estado de Derecho en Venezuela, que es otro tema del Estado mismo. Sí, señor. Bien, ha sido Elsa Cardoso, internacionalista. Hemos hecho un análisis en torno a la periferia venezolana, pero internacional al fin. Ella es académica, escritora y experta en el tema internacional. Vamos a estar entonces acá informando para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.